Queridos amigos telespectadores de esta televisión, Logos Televisión, que llega diariamente a vuestros hogares y llega también a vuestros corazones. Estamos estudiando el libro de Pedro, que él escribió a todos aquellos que, debido a las persecuciones que tenían en el Imperio Romano, pues iban situándose en diferentes ciudades alrededor de lo que era el mar Mediterráneo, mar en medio de la tierra, que es donde estaba ubicado el Imperio Romano. Y ahí se encontraban pues muchísimos apóstoles, discípulos que salían a predicar este evangelio, que quedó ya afincado en lo que era este imperio, que ellos adoraban al dios Mitra, eran paganos, pero poco a poco fueron ganando muchos adeptos, hasta que ya Constantino, como sabéis, en el siglo IV, año 313, dijo: señores, a partir de ahora la Iglesia va a ser católica, Iglesia universal, Iglesia de los cristianos. Pero vamos a ahondar en profundidad lo que dijo Pedro. Y para ello vamos a utilizar un versículo base, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, donde nos dice: quien llevó él mismo, Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muriendo a los pecados, vivamos para la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mis queridos amigos, aquí tenemos a Pedro, que lleva a través de su carta un hilo dorado donde nombra a Jesús, donde esta carta vemos que es cristocéntrica. Esta carta llega a presentarnos un gran sufrimiento de Jesús, hablará de la resurrección y también de ese Mesías, de ese Cristo, y por supuesto también de que era Dios mismo que vino en carne. Para ello hemos traído a un amigo habitual ya entre nosotros, al pastor Daniel Moreno. Daniel, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal en esta ocasión? Muy bien, muy a gusto de estar en esta televisión tan querida. Pues muy bien, vamos a dar comienzo a lo que es el desarrollo de esta lección, que la hemos titulado Jesús en los escritos de Pedro. Y la primera pregunta que presento delante de vosotros y también a mi amigo Daniel es la siguiente. Jesús nos redimió. Qué rica es esa palabra, pero que va siempre unida a la sangre. ¿Qué nos querría enseñar Pedro? Es verdad, siempre unida a la sangre, es complicado de entender. Si nos vamos al versículo 18, tal y como mencionas, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18, dice: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que comentabas, la palabra redimir, ¿no? Redimir tiene que ver con liberar a cambio de un rescate. Y era un término que se utilizaba mucho en la Biblia. El asno primogénito no podía ser sacrificado y era redimido, el hijo primogénito también, y siempre, como sustituto, un cordero, sin mancha, ni arruga, ni contaminación. Yo tengo un familiar que tiene muchísimas ovejas. Nosotros a veces... Es pastor de ovejas. Pero muchísimas. Y nosotros a veces no somos conscientes de lo complejo que es esto de tener que dar muerte a un animal. A un animal. Somos demasiado urbanitas, estamos demasiado en las ciudades a veces, pero la Biblia deja muy claro que el pecado es muy serio, y que costó la vida de alguien. Y eso es algo que nos cuesta de entender y nos duele, porque es trágico. El plan de salvación no solamente es bonito, sino también es trágico. Totalmente trágico. Fíjate que cuando Jesús y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo proponen ese plan de salvación, tienen que decir: mira, la paga, el precio del pecado es la muerte, y alguien tiene que morir. De manera que Pedro habla muy bien, tanto Pedro como Pablo, de esa palabra de redimir, de rescatar. Y se empleaba mucho, como sabes, se empleaba mucho cuando compraban a un esclavo. Por ejemplo. Un esclavo que estaba allí pues para el servicio de los demás, toda la vida estaba a expensas de lo que dijera el amo, pero siempre había alguien que decía:
redimo a este esclavo, compro a este esclavo. Sí. ¿Para qué? Para sacarlo de donde vivía y ya poder ser libre. Sí. Por eso emplean esa palabra tan bonita. Es verdad, ¿eh? Redimir. Es como una garantía. Tu garantía es a través de Cristo. Y es un poco la primera aplicación que nos llevamos de este programa, ¿eh? Esto tiene que hacernos crecer en dependencia de Dios. Porque en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Porque gracias a Él, en Él tenemos la redención por su sangre. En Él la tenemos. O sea, que esto nos pueda ayudar a colgarnos más de Cristo y a depender más y más de Él. Hacer nuestra sus palabras que justamente nos dan la esperanza que necesitamos. Cuando hablabas de que es difícil y, bueno, pues es trascendente, ¿no?, tener que matar un animal para que su sangre sea derramada, y muchos, bueno, pues lo sacrifican, otros se lo comen. Sí. Había una vez una mamá de un niño que me dijo: pastor, yo no quiero que mi hijo coma ya carne, siempre está comiendo carne y yo ya he decidido dejar de comer carne, ¿cómo podríamos hacerlo? Y entonces, bueno, le conté una historia que me contaron a mí muy interesante. Digo, regálale un pollito pequeño a tu hijo. Y con eso dejará de comer carne. Digo, tú regálale el pollito. Y cuando el pollito crezca, que el niño mate al pollo y luego os lo coméis. Verás como el niño no es capaz de quitarle la vida al pollito. Exacto. Cuando estamos delante de un animal que hay que quitarle la vida para poder comérnoslo, el Señor ha puesto esta idea para que sepamos que para que tú seas perdonado, para que tú seas liberado, alguien tiene que pagar con su sangre. ¿Y ese quién fue? Fue Jesús. Como dice el versículo que hemos leído, ¿no? Sí. Sabiendo que fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Eso es. Esa sangre costó la vida de nuestro Señor Jesús. Eso es. Esa sangre nos ayuda a entender el valor incalculable de nuestras propias vidas. Hoy en día el sentido de la vida muchas veces se cuestiona y muchas veces no lo admiramos, porque a veces esta vida no es vida. Pero cuando nosotros pensamos en el precio pagado en la cruz, que nos da un valor incalculable, esto hace ver nuestras vidas con una esperanza diferente, ¿eh? Con más fuerza, con más ilusión, con más alegría. Pero una muerte siempre duele. Sí, lo es. Una muerte siempre es alguien que sufre. Entonces mi pregunta es la siguiente. La palabra en griego para pasión está relacionada con sufrimiento. La pregunta es, ¿tanto sufrió Cristo por nosotros? ¿Tanto? Qué pregunta más complicada, ¿no? Te hago una propuesta. Dedica 1 hora de tu vida cada día a pensar en la cruz. ¿Qué tipo de sufrimiento se produjo ahí? ¿Qué tipo de sufrimiento? Nosotros nos vamos, por ejemplo, estamos navegando a través de Pedro y en el capítulo 2, versículos del 21 al 25, de nuevo nos deja aquí como si fuera una norma perfecta. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 25, para esto fuisteis llamados, de nuevo el llamamiento, ¿eh? Okay. No olvidemos, llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y sigue diciendo, Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando a ti te maldicen, Javier, ¿cómo respondemos? Mejor no hablemos. Maldecir, ¿no? Decir mal de alguien. Y cuando alguien empieza con esas historias, la verdad es que se conmueve dentro de ti. ¿Qué ejemplo de elegancia nos da Cristo aquí? ¿Qué ejemplo de autocontrol? Porque estaba su vida depositada en las manos de Dios plenamente. Él mismo, sigue diciendo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Qué bonito, ¿verdad? Acuérdate, el plan de salvación consiste en que tu vieja naturaleza sea vieja y quede vieja por siempre ya, no renovada, Por su herida habéis sido sanados. Vosotros eréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Había un comentarista que hablaba acerca de que los cristianos en las catacumbas en Roma les gustaba pintar la figura del Cristo como el pastor
en las paredes de las celdas donde estaban, porque eso les llenaba de esperanza. Nosotros tenemos un pastor, eso sí que es un pastor. Los demás son subpastores, aprendices de pastor. Aprendices. Ese sufrimiento no es una cosa baldía. No. Ese sufrimiento que Jesús llevó en la cruz, verdaderamente, cuando vemos a Jesús en la cruz, cuando está lacerado, cuando le golpearon, cuando le pusieron la corona de espinas, cuando le atravesaron los clavos sus manos, sus pies, cuando aquel romano atravesó el costado con la lanza, todo aquello fue una agonía tremenda la que tuvo que pasar Jesús en aquel monte Calvario. Pero yo creo que el sufrimiento mayor lo tuvo Jesús en ese huerto de Getsemaní. Sí, sí. En ese huerto de Getsemaní, donde Jesús ahí sufrió de tal manera que dice que su alma estaba con una tristeza mortal. Aquello fue tremendo, aquello fue una depresión total, empezó a sudar gotas de sangre. Los médicos hablan de esta enfermedad, que es una hematohidrosis, se llama, que es precisamente es una enfermedad que ocurre con aquellos que van al campo de batalla o con aquellos condenados a muerte. Recibe tal presión que los capilares revientan y llegan a sudar sangre. Esto fue lo que le ocurrió a Jesús. Y a veces yo pregunto, ¿qué es lo que estaba ocurriendo allí? ¿Qué sufrimiento ocurrió allí? Que no había nadie, sencillamente Jesús se llevó a sus 3 amigos, sí, a Juan, a Pedro y a Santiago, y les dijo, orad por mí, porque hoy va a ser una terrible noche, donde Satanás, ni más ni menos que le decía a Jesús, vete, si tú no has pecado, ¿para qué vas a morir por todos estos que mira, les has dicho que vengan a orar por ti y están durmiendo? Sí, no son capaces de orar por ti ni una hora, no son capaces, vete. Pero ahí Jesús, fue terrible lo que ocurrió. Es cierto. Hay una cita de Elena White en el Deseado de todas las gentes, que dice, la esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Ahí está ese sufrimiento. Padre, separado de ti eternamente, no, si es posible que pase de mí esta copa. Y el Padre que dijo, lo siento, hijo mío, este es el plan de salvación, tú tienes que morir. Decisión de Jesús, está bien, yo muero, aunque sea por toda la eternidad. Es verdad, ¿eh? Es tremendo, terrible. ¿Sabes, Javier? Ese es el fundamento de toda nuestra esperanza. Ese es el fundamento. Esto que pasó en la cruz es como una bofetada a nuestro orgullo, a nuestra autosuficiencia, a nuestro pensar que somos el centro del universo y que todo el universo gira alrededor de tu ombligo. No, realmente el plan de salvación dice que Dios se hizo hombre. Dios se despojó tomó forma de siervo, se hizo semejante y con esa forma Él asumió la condición e hizo el camino, nos marcó el camino para que nosotros podamos tener esperanza. Lo has dicho muy bien, probablemente en el Getsemaní se ganó la batalla. La cruz fue la consumación, pero fue en el Getsemaní donde se ganó la decisión final. Y es verdad que hay tantas implicaciones ahí. Tú has mencionado un libro que es muy recomendable. El libro El Deseado de todas las gentes, vale la pena perderte en él, perderte en sus páginas. Lo tienes en internet, lo tienes en todas partes, te lo regalamos. Pero es que es un libro que vale su peso en oro, cita a cita, frase a frase. Es como meterte en una película real, que no imaginaria. Es muy bonito hacer una película, porque una película dura 2 horas, pero esto es nuestra salvación. Sí. Aquí está nuestra vida. Esta biografía de nuestro Señor Jesús, sí, desde que nace hasta que Él resucita, es algo maravilloso en este libro. El deseado de todas las gentes. Todos aquellos que quieran tenerlo, pues también nos lo pedís y os lo podemos entregar, porque lo que queremos es que también disfrutéis de las maravillas que Jesús tiene para vosotros. Pero volviendo al tema,
volviendo al tema, yo quiero preguntarle a Daniel, ¿la esperanza puesta en la resurrección de Jesús y por ende en todos los muertos en Cristo es tan importante? ¿Verdad? Mirad, ¿cuántos milagros hizo Jesús? Bueno, muchísimos, ¿verdad? Milagros. Y sin embargo, fijaros, ¿no? En varios momentos Jesús decía, mira, yo he hecho muchas cosas, pero mira, si resucito, entonces es que soy el que dije ser. Y así fue. Esa es la prueba. Esa es la prueba. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Eso es, vana es nuestra esperanza. Entonces, esa es un poco la clave. Y por eso Pedro, en varios momentos, él se centra justamente en eso. Nada más empezar su epístola en el capítulo 1, versículo 3, dice claramente que según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Os acordáis del ángel, no? A María, oye, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado, esa es la clave, esa es la clave. Cristo ha resucitado y esto hace, fijaros, ¿no? ¿Cuántos de nosotros perdemos a seres queridos? Esto hace que la muerte sea vista como un sueño. Esto hace que todo sea visto de una manera diferente. De nuevo ese libro admirable que hemos estado hablando. Para el cristiano la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. Y mirad, la vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En su segunda venida, y aquí tenemos que estar todos, en su segunda venida todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortalidad. Qué bonito, ¿verdad? La muerte será finalmente asesinada y yo conozco al asesino. Es con la resurrección de Cristo que bueno, pues marcó, ¿no?, el antes y después. Ocurrió un detalle que quiero también, bueno, hacerlo extenso a todos los telespectadores, que muchas veces pues no se predica sobre ello ni se contempla. El hecho de que cuando Cristo resucitó, no solamente resucitó Él, sino resucitaron muchísimos más. Dice así en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 52 y 53. Dice, estamos en el domingo de la resurrección, y dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Así que imaginaos la alegría de ver a gente resucitada, gente que conocerían allí sus propios amigos, que resucitarían. Yo no sé si igual estaría allí Juan el Bautista, yo no sé si estaría por allí, pues gente que conocían. No solamente resucitó Jesús, sino que hubo una pléyade de personas que resucitaron y se presentaron en todo lugar diciendo, esto es un hecho, esto es una realidad, creédselo, creédselo. Maravilla, ¿verdad? Maravilla cómo es posible que en ese día tan precioso, ese domingo de la resurrección, pudieron presentarse tantísima gente, aquellos que estaban, pues, por los judíos tenían mucho miedo, estaban escondidos, pero ese día fue una liberación. Es verdad, resurrección. Me encanta esa idea, Javier. Y fíjate, una resurrección física es un gran milagro, porque Satanás no es capaz de resucitar ni a un mosquito. Solo le pertenece a Dios la vida. La vida solo. Pero una resurrección espiritual no es menos milagrosa. Una persona que pase de la muerte espiritual, o mejor dicho, del sueño espiritual a la vida, es tan bonito. ¿Cuántas veces lo queremos para nuestros hijos, para nuestros familiares? Cristo es la resurrección y la vida, y su palabra sigue teniendo el mismo poder. Por eso disfrutamos compartiéndola, y por eso la deseamos para nuestra vida. Luego, entonces, todas aquellas ideas de que cuando alguien muere, va al cielo, al infierno o al purgatorio, la palabra de Dios no dice nada de esto. La palabra de Dios dice que cuando uno muere, duerme, porque Jesús cada vez que hablaba de esta primera muerte, hablaba, no os preocupéis, está dormido. Es verdad. No os preocupéis, duerme. Y cementerio significa dormitorio en griego, por tanto... Dormitorio. No ¿Dónde problema. entonces llevamos a aquellos muertos? Al dormitorio, al cementerio, donde un día sí que escucharán voz de mando, voz de arcángel,
trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, aquellos que están dormidos ahora, déjenles dormir en paz. Eso es. Porque eso duermen. es. Ahora, cuando venga Jesús, esa voz, esa trompeta, esa voz de mando y voz de arcángel, entonces ellos oirán esa voz y resucitarán. Ahí sí. Luego, el sueño es un abrir y cerrar de ojos. Eso es. Sencillamente es un sueño donde ahora nuestros muertos descansan allí en paz, dormidos, hasta que venga la resurrección de los muertos. Es verdad, me ha gustado mucho como lo has expresado, dejarlos en paz, porque Satanás juega a tocar las emociones y los sentimientos con seres tan queridos, y Satanás es muy hábil imitando lo que no existe. Cuidado con eso porque viene de quien viene. Por eso Jesús los ponía tan a raya, y por eso en el Antiguo Testamento claramente dice, no, ni quien consulta a muertos, nada de eso en el pueblo, nada. Nada. Muy bien. Sigamos hacia adelante porque el tiempo pasa, mis queridos amigos. ¿Qué creían los judíos que haría el Mesías esperado durante tantos años? ¿Qué esperaban del Mesías cuando apareciera? Es verdad. ¿Qué es el Mesías en realidad? ¿Qué es el Mesías? ¿Qué es el Christos del Nuevo? La palabra Mesías es en el Antiguo Testamento en hebreo y Christos es en griego, y tiene que ver con el ungido. El ungido, sí señor. ¿A quién se ungía, Javier? Bueno, habían tres profesiones que Sí. en el Antiguo Testamento eran ungidos por los que tenían la función de ungir, ¿no? Que eran los profetas, ungían a los sacerdotes, ungían a los profetas y ungían a los reyes. Y estas tres profesiones, pues Jesús las cumplió perfectamente. Qué bonito, El de ¿no? profeta, el de rey y el de sacerdote. Qué Estos interesante, tres. ¿verdad? Es como que se tomaba un poquitito de aceite y se vertía sobre la cabeza del que iba a ser ungido, y el aceite es símbolo del Espíritu Santo, es decir, alguien apartado para una misión especial, ungido por Dios, es decir, habilitado de una forma especial para un cometido especial. Eso es, y como lo has dicho, hay un montón de reyes ungidos, profetas, sacerdotes, etc. Ajá. De hecho, ojalá que nuestras vidas también sean ungidas por el poder de lo alto. Y Cristo justamente todo eso lo hacía. ¿Cuál era el problema? La pregunta es... ¿A quién esperaban? ¿A quién esperaban? ¿De qué manera esperaban al Mesías? ¿Qué es lo que él iba a hacer? Pero Creían que iba a hacer. hasta en el camino de Maús, ¿os acordáis? Es que nosotros esperábamos que él había de redimir a Israel, y no se ha cargado ni a un romano. Sí, verdaderamente estaban esperando que Jesús pues viniera como el rey David, Sí. y entonces acabara con todos los pueblos que Sí. habían allí colindantes alrededor de Israel, y entonces volverían a ser ese reino de Israel tan esperado por todos los judíos. Esperamos al Mesías, y cuando vino el Mesías, Jesús dijo, bueno, es verdad, yo esto lo haré a su tiempo, pero lo primero que tengo que hacer es enseñaros cómo deben comportarse los súbditos de mi reino. Claro, su reino no era de este ¿Qué mundo. va? Era como que él iba mucho más allá. Es como que esta verdad fue progresiva. En Mateo 16 nos encontramos que Pedro claramente dijo, tú eres el Christos, el Hijo del Dios viviente. Pero no lo entendieron del todo hasta después de su resurrección, hasta recibir la plenitud del Espíritu Santo. Es como que fue una verdad progresiva. Jesús se lo dijo, 3 años y medio, va a pasar esto, pero no lo captaron del todo, no lo captaron. Bueno, de hecho, Pablo, cuando empieza a predicar allí, cuando ya ve en el camino de Damasco quién era, su verdad presente, aquella verdad presente de Pablo era, tengo que predicar que Dios se hace hombre. ¿Qué dices, Pablo? Tengo que predicar que Dios muere. ¿Pero qué dices? Tengo que predicar que Dios resucita. Esa verdad presente era muy fuerte entenderla en aquellos tiempos. Pero ¿cómo puedes decir que Dios se hace carne, que Dios muere y que Dios resucita? ¿Cómo es posible? Eso era un choque de unas grandes ideas que tenían sobre Dios maravilloso, sobre ese Dios que tenía que venir a acabar con todos, y ahora me presentas a un Mesías que viene para todo esto.
Y ahora me presentas al siervo sufriente de Isaías 53, donde dices, pero, ¿esto qué es? ¿Pero qué pasa? ¿Qué ocurre con esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú me presentes a un Jesús que no hace nada? Y ahí Judas, que por cierto, Sí. cuando Jesús eligió a los 12 apóstoles, eligió a 11. Y Judas, el 12avo, cuando llega allí se presenta solo y dice, te seguiré donde quiera que vayas. Se autoinvitó a la fiesta. Y ahí dijo, y Jesús lo vio y dijo, mira, las zorras tienen cuevas, los pajarillos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde repostar la cabeza. Judas, si vienes a coger un sitio preeminente para cuando tú te creas que yo voy a ser rey, no es así. Y Judas dijo, bueno, déjame que yo lo intente, que verás como sí. O sea, tenían totalmente distorsionado a qué tenía que venir Jesús en su primera venida. Es verdad. A dar a conocer cómo es el súbdito del reino de los cielos. Una persona amorosa, una persona que tenía que perdonar a sus enemigos, una persona que tenía que bendecir a los que maldecían, una persona que tenía que andar con el romano esas 2 millas de más. Eso no entraba dentro de lo que era el ser humano, hasta que por fin pudieron entender a través del Espíritu Santo que eso se puede llegar a conseguir cuando tenemos ese espíritu dentro de nosotros. Es verdad, ¿eh? Y esto es una gran aplicación también para nuestra vida. Nosotros, ¿será que a lo mejor conocemos a Jesús, al Jesús de la Biblia o al Jesús hecho a nuestra medida? ¿Qué te conviene? No, o sea, a mí me conviene que sea así o así. No. Deja que Dios sea Dios. Deja que Dios sea el revelado en la Escritura. Es verdad, ¿eh? Porque a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. A lo mejor nosotros tampoco lo recibimos como está revelado y lo recibimos como nos conviene. Mira, hay un versículo que me has traído a la memoria ahora, me ha venido así, que está en Isaías, Isaías capítulo 4. A veces ocurre eso, ¿eh? A veces estamos aquí, como es una tertulia, una charla muy interesante entre la persona invitada y un servidor, pues a veces el Espíritu te hace recordar algunos versículos interesantes. Y en el capítulo 4 de Isaías, aquí hay un versículo donde está lleno de figuras, donde está lleno de símbolos, y dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres. En aquel día diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Símbolos. Las mujeres, iglesia. Las iglesias, ¿qué querían? Déjanos llevar tu nombre, déjame llamarme cristiana, pero yo comeré de nuestro pan y yo me vestiré con nuestra ropa. Déjalo hacer a mi manera. Yo tengo el pan nuestro de cada día, pero yo lo voy a interpretar como yo quiera. Déjame vestirme con mi propia ropa, que yo me tape mis inmundicias con mi propia ropa, y no quiero que tú me pongas tu ropa, tu justicia, pero por favor, déjame llevar tu nombre, déjame llamarme cristiana. Claro, muchas veces el asunto es, Señor, ¿qué Jesús quiero? Como decías, ¿qué Jesús quiero? ¿El que a mí me apetece o verdaderamente el que ha venido a enseñarme lo que es la palabra de Dios? Porque toda escritura es útil para redarguir, es útil para convencer, es útil para enseñar y también es útil para corregir. La palabra de Dios es la que te va a ayudar a corregir. Por eso aquellos que se encontraban allí tenían que ser corregidos por la interpretación que le daban a ese Mesías que tenía que venir. Eso es que esa es la clave. Muy bien, pasemos a la última pregunta, Daniel, que dice así. ¿Podemos concluir con la idea de que leyendo a Pedro podemos deducir claramente que Jesús es Dios? Leyendo a Pedro, leyendo a Juan, leyendo a varios autores, pero tienes razón, es muy importante. Jesús es quien dijo ser. Ajá. Jesús es Dios. Jesús no solamente fue un buen hombre, un buen psicólogo, un buen terapeuta, no. Jesús es Dios con nosotros. Yo sé que es un misterio, que es insondable, que por más que lances la sonda no llegas a captar toda la plenitud, pero es verdad que Pedro se centra muy claramente en dejar claro que Jesús es Dios, ¿vale? Nos podemos, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, en la segunda carta, Sí. nos encontramos claramente Simón Pedro, siervo
y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Qué bonito, ¿eh? Dios y Salvador Jesucristo. Y cuando estudias el griego te das cuenta que esto es inseparable, no es Dios y Salvador Jesucristo, sino que es Dios y Salvador Jesucristo claramente enlazados, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de duda de la plena divinidad de Jesús. Solamente alguien 100% Dios y 100% hombre te podía haber solucionado tu grave problema de pecado. Solamente Dios hecho hombre, solamente la plena divinidad de Jesús. Y es bonito porque cuando uno navega por Pedro, se da cuenta como no solamente se centra en que te quede claro que Jesús es Dios, sino que también hace como vincula claramente los tres componentes de la triunidad. Por un lado habla acerca de la importancia del Padre-Hijo, y nos encontramos 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, o el Espíritu Santo. Es decir, va vinculando claramente para que se vean que los tres miembros de la triunidad están trabajando armoniosamente y funcionalmente para proveer tu salvación. En ese plan de salvación, ¿eh? Eso es. Cuando Pedro estuvo en aquel monte de la Transfiguración, donde fue invitado por Jesús, porque bueno, Jesús tenía muchísimos discípulos, pero de esos discípulos escogió a 12, pero de esos 12 escogió a 3, y siempre se los llevaba a sitios, bueno, pues interesantes, ¿no? Sí. Estuvieron en el Getsemaní, también en el monte de la Transfiguración, y Pedro, que estuvo allí en el monte de la Transfiguración, nos dice en Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 y 17, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas ingeniosamente inventadas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honor y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, Hijo de Dios, este es mi Hijo. Y Pedro, que escuchó aquellas palabras, las deja escritas en esta segunda carta de Pedro diciendo que es el Hijo de Dios, que no queda ninguna duda. Y también, pues lo sabía Jesús y lo dijo muchísimas veces. Vemos también en el libro de Mateo que él se autollamaba el Hijo del Hombre. Sí. Y ese Hijo de Hombre era ni más ni menos que aquellos versículos que se leían en Daniel cuando y vimos a un Hijo de Hombre que venía al anciano de días. Exacto. Y aquellos sabían a qué se refería cuando se autonombraba así Jesús como el Hijo del Hombre, y lo querían matar porque se autocalificaba de Hijo de Dios. Queda claro entonces que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios. Es verdad, y eso es la plena garantía de tu salvación, ¿eh? Tiene mucha relevancia eso, ¿eh? Totalmente. Pues muy bien, Daniel. Como vemos, estamos disfrutando muchísimo yendo versículo por versículo para poder comprobar que estas cartas que Pedro escribía a aquellos de la diáspora, pues llegaron no solamente a su destino, sino que han trascendido pues hasta nosotros, ¿no? Ya han pasado 2000 años. Y aquí hemos estado con nuestro amigo Daniel, pues disfrutando del estudio de esta carta, de estos versículos. Y ahora pues tiene Daniel ese minuto para que tú concluyas diciéndole a nuestros telespectadores qué es lo que hemos estado aquí, resume lo que hemos estado estudiando. Vamos a dar el colofón final, ¿eh? Esto es claramente, recordemos que Pedro, en esta excursión que hemos dado hoy, nos hemos centrado en la divinidad de Jesús, no solamente en su resurrección como garantía, sino también en su divinidad, en ese papel de Mesías, pero como Dios lo había previsto y no como el hombre le hubiera gustado, y como colofón final, un poquito como un pensamiento que nos podamos llevar, quizá podríamos resumirlo así. Me gusta mucho como este autor lo menciona, Gerhard Hassel lo hace de esta manera, dice, Frank Hassel, perdón, el hijo: Dios ha hecho renacer a los cristianos a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta esperanza, de la que hemos hablado, incluye una herencia en el cielo que nunca se marchitará ni podrá ser destruida
o contaminada. Acuérdate que si pones los tesoros, ponlos en el cielo. Es preservada para nosotros, que estamos protegidos por el escudo de la fe, por el poder de Dios. La fe como escudo, una fe que es mucho más que creencia, es como una fe que es respuesta, es compromiso la fe también. Y sigue diciendo, hasta que llegue la salvación que será revelada cuando regrese Cristo. Alabamos a Dios con alegría por esta esperanza de salvación, y nuestra conducta se transforma a la espera de las glorias que nos serán reveladas. Cristo vendrá, pero tú mientras tanto de camino. Esa es la clave. Amamos a Jesús y nos amamos unos a otros con el amor que viene de Dios, porque si no, esto no nos duraría nada. Sobrellevamos las pruebas con paciente firmeza, confiamos en Dios y su palabra, y finalmente recibimos el propósito de nuestra fe. ¿Cuál es el propósito de nuestra fe? En última instancia, salvar tu alma. En última instancia, salvarte de ti mismo gracias a los méritos de Cristo. Pues muchísimas gracias, Daniel, por esta conclusión que has tenido con nuestros amigos, los telespectadores de Logos Televisión. Y a vosotros por estar ahí, constantes, por ser fieles a esta televisión, y porque necesitamos que semanalmente tengamos un encuentro a través del estudio de la palabra de Dios, que es la garantía de nuestra salvación para cuando venga Jesús. Espero veros la próxima semana, que el Señor os bendiga. Un abrazo.